El misterio de la Ruta 9. Leyenda del Ángel Negro y los secretos del camino. La Ruta 9, conocida por los lugareños como la Carretera de los Suspiros, se extiende a lo largo de vastos parajes desérticos, que se presentan ante el viajero como lienzos de arena y piedra, salpicados ocasionalmente por cactus solitarios que desafían la aridez del ambiente. En el horizonte, las siluetas de montañas escarpadas se recortan contra el cielo, como guardianes eternos de ese inhóspito territorio. Entre estas extensiones, esporádicamente, se encuentran pequeñas poblaciones, como islas en un mar de arena. Estas comunidades, compuestas por unas pocas casas descoloridas por el tiempo y la intemperie, cuentan historias de épocas pasadas, de sueños olvidados y esperanzas abandonadas en la vastedad del desierto. La vida en estos lugares se mueve a un ritmo diferente, al compás de las sombras que se alargan con el paso del día. Sin embargo, cuando el sol comienza a descender y el cielo se tiñe de tonos anaranjados y rojizos, una atmósfera diferente envuelve la Ruta 9. Lo que durante el día es simplemente un camino transitado por camioneros, viajeros solitarios y aventureros, se transforma con el manto de la noche en el epicentro de relatos oscuros y leyendas susurradas al oído. Las luces de los vehículos, con sus haces titilantes, parecen ser las únicas que osan desafiar la opresiva oscuridad, iluminando brevemente las figuras fantasmales que, según cuentan los más viejos del lugar, deambulan buscando redención o, en algunos casos, venganza. Por ello, muchos evitan viajar en la Ruta 9 después del ocaso, prefiriendo esperar a que un nuevo día disipe las sombras y los temores que con ellas vienen. Carlos, un trailero veterano con más de 2 décadas al volante, siempre había desestimado las historias y rumores que circulaban por los bares y paradas de camioneros. Había recorrido 1000 veces la Ruta 9 y, aunque admitía que de noche el camino tenía su encanto misterioso, nunca había dado crédito a las historias de apariciones y fenómenos inexplicables. Aquella noche, sin embargo, fue diferente. Había estado en la cantina de un pequeño pueblo, escuchando las historias habituales de los lugareños. Entre risas y tragos, uno de ellos le advirtió sobre el tramo que se avecinaba, especialmente en noches de tormenta. Carlos, con su característica sonrisa escéptica, agradeció la cerveza y se despidió, pensando que solo eran cuentos para asustar a los forasteros. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que su camión, cargado hasta el tope, se balanceara peligrosamente en la carretera. La lluvia golpeaba el metal y el vidrio con fuerza, como miles de diminutos martillos. Fue entonces cuando, en un relámpago que iluminó la noche, vio a la figura en su espejo retrovisor. Una mujer de tez pálida, vestida con un vestido negro que ondeaba violentamente en el viento, y alas imponentes que parecían hechas de sombras y penumbras. Su mirada, aunque distante, parecía atravesar el alma. Carlos apretó el volante, tratando de enfocarse en la carretera. Se dijo a sí mismo que el cansancio estaba jugándole una mala pasada, que las horas al volante y las historias de la cantina habían calado en su subconsciente. Pero cada vez que el cielo se iluminaba por un instante, la figura persistía, ahora más cerca, acompañándolo en su solitario viaje. El miedo, ese sentimiento que Carlos creía haber olvidado después de tantos años en la carretera, se apoderó de él, haciendo que cada kilómetro recorrido pareciera una eternidad. El motor del camión rugía mientras Carlos apretaba el acelerador, pero, de manera inexplicable, la distancia entre él y la figura parecía no aumentar. Con cada mirada al espejo retrovisor, esa presencia etérea se mostraba cada vez más cerca, como si flotara a la misma velocidad que el camión. El viento aullaba afuera, pero en la cabina, lo único que podía escuchar eran lamentos y súplicas provenientes de la radio, intercalados con estática y distorsiones que agudizaban el ambiente de terror. Las palabras incomprensibles parecían dirigirse directamente a él, como súplicas desesperadas o advertencias. Las luces del tablero comenzaron a fallar, parpadeando erráticamente, y las luces interiores oscilaban entre la luminosidad y la oscuridad, en sintonía con el latido frenético de su corazón.
La temperatura en la cabina descendió bruscamente y Carlos podía ver su aliento formando pequeñas nubes frente a él. Fue en ese momento de pánico y confusión que divisó, entre las cortinas de lluvia, el rótulo descolorido de una gasolinera. Las bombas de combustible, corroídas por el tiempo, y el pequeño edificio anexo parecían haber visto tiempos mejores. Sin embargo, en ese instante, el lugar le ofrecía una esperanza de refugio, un lugar para escapar, aunque fuera momentáneamente de la pesadilla que lo perseguía. Con un giro brusco del volante y un chirrido de neumáticos, Carlos dirigió el camión hacia la estación, rezando para que lo que encontrara allí no fuera peor que lo que dejaba atrás. Al abrir la puerta de la tienda anexa, un timbre antiguo anunció la llegada de Carlos. El interior estaba débilmente iluminado por unas luces fluorescentes que parpadeaban, creando un ambiente de penumbra. Las estanterías, llenas de productos cubiertos de polvo y alimentos enlatados de marcas ya olvidadas, daban fe de que el paso del tiempo había sido implacable en ese lugar. Al final del mostrador, un anciano de cabellos plateados y mirada cansada levantó la vista, clavando sus ojos llenos de arrugas y experiencias en el intruso. Carlos, aún jadeante y con el corazón en un puño, se apresuró a relatar lo que había vivido en la carretera. Sus palabras se atropellaban, mientras que el viejo escuchaba con una creciente preocupación. A medida que Carlos describía la figura con el vestido negro y las alas enormes, el color del rostro del anciano cambió de un tono rosado a un blanco ceniciento. Cuando Carlos finalizó su relato, hubo un silencio que pareció eterno. El anciano, con voz temblorosa pero clara, comenzó a contar la leyenda que había atormentado esa región durante generaciones. Habló del Ángel Negro, una joven llamada Mariana que, tras sufrir un trágico accidente en esa misma ruta, no encontró descanso. Decían que en sus últimos momentos, sola y herida, Mariana había invocado a fuerzas desconocidas, pidiendo la oportunidad de salvar a otros del mismo destino. Desde entonces, su espíritu errante se aparece a los viajeros solitarios, no con intenciones malévolas, sino como un presagio, una advertencia de los peligros inminentes. El anciano, mirando fijamente a Carlos, le aconsejó no continuar su viaje hasta que amaneciera y le ofreció un rincón en la tienda para descansar. Mientras el viento y la lluvia continuaban azotando fuera, Carlos se acurrucó en una vieja silla de madera, reflexionando sobre la delgada línea entre la vida y la muerte, y cómo a veces las leyendas tienen raíces más profundas de lo que uno imagina. A la primera luz del día, el paisaje de la Ruta 9 revelaba un contraste. Por un lado, el majestuoso resplandor del sol emergente iluminaba los extensos parajes desérticos, y por otro, las huellas de oscuridad y misterio que habían acompañado a Carlos la noche anterior se hacían evidentes. Las marcas en el asfalto eran profundas y estaban espaciadas de manera irregular. Parecían las huellas de una bestia gigantesca, cada rasguño dejando al descubierto la gravilla del camino y formando patrones caóticos. Carlos se sintió extrañamente atraído por ellas, y en su mente comenzaron a formarse imágenes de enormes alas y garras rasgando el camino en un frenesí nocturno. Con un sentimiento de aprehensión, continuó su recorrido, siguiendo la pista de las marcas. Tras varios kilómetros se encontró con un antiguo puente colgante, cuyas cadenas oxidadas y tablones desgastados denotaban años de abandono. La estructura crujía y gemía con cada ráfaga de viento, como si lamentara el peso de su historia y los secretos que guardaba. Justo al inicio del puente, Carlos notó un vehículo viejo, un sedán de los años 70, con las puertas abiertas y la pintura descolorida por el tiempo. A su lado, una maleta y un sombrero de ala ancha daban testimonio de una huida apresurada o tal vez de una desaparición súbita. Al acercarse, Carlos pudo observar en el asiento del conductor un mapa carretero desplegado y una foto en blanco y negro de una joven mujer con rasgos familiares. Una sensación de desasosiego lo envolvió. Aunque no podía recordar dónde, estaba seguro de haber visto ese rostro antes. Dentro del vehículo, las evidencias de un viaje interrumpido estaban por doquier. Una botella de agua a medio consumir, un paquete de cigarrillos y, en el asiento trasero, un diario. Carlos, con cautela,
Tomó el diario y comenzó a hojear sus páginas, esperando encontrar respuestas a los misterios que la Ruta 9 escondía. Los arañazos en el coche parecían tener un patrón, como si algo o alguien hubiera tratado de comunicar un mensaje o una advertencia. Eran profundos y erráticos, cruzándose en ángulos que no parecían naturales, pero lo que más inquietaba a Carlos era el pesado aire que rodeaba el vehículo, como si el mismo coche estuviera impregnado de un aura de desesperación y temor. Tomando el diario con manos temblorosas, Carlos comenzó a hojear sus páginas, que estaban llenas de garabatos, dibujos y textos apresurados. Las fechas indicaban que las entradas se habían hecho durante los últimos meses. La escritura, que comenzaba clara y ordenada, se volvía cada vez más irregular y apresurada con el paso de las páginas. Las primeras entradas detallaban viajes rutinarios, comentarios sobre el clima y reflexiones personales. Pero a medida que avanzaba, las menciones sobre el ángel negro se volvían más frecuentes. El autor, cuyo nombre parecía ser Raúl, describía encuentros con la figura etérea en varias ocasiones. En uno de los relatos hablaba de cómo el ángel negro lo había salvado de un accidente inminente, apareciendo de repente frente a su coche, llevándolo a frenar justo a tiempo para evitar una colisión con un árbol caído. Sin embargo, lo que realmente estremeció a Carlos fue la revelación de que el ángel negro no era el único espíritu en la Ruta 9. Raúl escribió sobre sombras acechantes y murmullos en la oscuridad, presencias que parecían malevolentes y que se movían con intenciones siniestras. El ángel negro, según el diario, actuaba como un protector, intentando alejar a los viajeros de estas entidades más oscuras. La última entrada, fechada solo unos días atrás, era la más inquietante. Raúl describía un ataque de estas sombras, cómo habían rodeado su coche y cómo el ángel negro había luchado para protegerlo. Terminaba con palabras apresuradas. Debo dejar la Ruta 9, no es seguro. Si alguien encuentra esto, huye mientras puedas. Carlos cerró el diario lentamente, sintiendo un peso en su pecho. Los eventos de la noche anterior cobraban ahora un nuevo significado. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las cuerdas del puente colgante, y en ese instante, Carlos supo que debía alejarse de ese lugar lo más rápido posible. Decidido a poner fin a la maldición, Carlos regresó a la gasolinera. La gasolinera, aunque bañada por la luz del día, aún conservaba una atmósfera cargada del misterio. El anciano, al ver a Carlos, asintió con comprensión. Sabía por qué había regresado. Tras una breve conversación, ambos se pusieron manos a la obra. El viejo trajo consigo un baúl desgastado, repleto de hierbas, velas y antiguos amuletos que había recolectado durante años. Siguiendo las instrucciones detalladas en el diario, primero trazaron un círculo de sal alrededor de la gasolinera. Las velas, al encenderse, emitieron una luz azulada y proyectaron sombras titilantes sobre las paredes desgastadas del lugar. El aroma del incienso y las hierbas llenó el aire, creando un ambiente de introspección y solemnidad. El anciano comenzó a recitar palabras en un dialecto antiguo. Su voz, grave y resonante, contrastaba con el silencio que los rodeaba. Carlos, sosteniendo el diario, repetía las palabras que había memorizado, creando una especie de canto a dúo que vibraba en el aire. La intensidad del ritual crecía con cada segundo, y el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las velas lucharan por mantenerse encendidas. En un momento dado, una figura lumínica emergió en medio del círculo. Era el ángel negro, con su imponente presencia y sus alas majestuosas. Miró a Carlos con ojos llenos de gratitud y tristeza, pero detrás de ella, las sombras acechantes se agitaban, como si intentaran romper el círculo e interferir en el ritual. Con determinación, el anciano elevó su voz, y Carlos, sintiendo una energía que nunca había experimentado, unió su voz a la del viejo. Juntos, entonaron un canto final, una súplica para liberar el alma atormentada del ángel negro y sellar el mal que había plagado la Ruta 9 por tanto tiempo. Con un estallido de luz, el ángel negro se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de luminosidad. Las sombras, en contraste, se disiparon en el aire, como si fueran absorbidas por la tierra misma.
El silencio reinó una vez más. Las velas, ahora con su llama natural, iluminaban el rostro aliviado del anciano y el semblante determinado de Carlos. Sabían que habían logrado su propósito. La Ruta 9, aunque aún cargada de historias y misterios, ya no sería el hogar de las entidades oscuras que habían aterrorizado a tantos viajeros. Carlos, con el diario en mano, se sintió agradecido y esperanzado, sabiendo que había jugado un papel crucial en la redención de un espíritu perdido y la protección de futuros viajeros. El paso de los años dejó en Carlos cicatrices emocionales de aquella experiencia sobrenatural. Las historias que contaba en las paradas de camiones, alrededor de una taza de café caliente o en las noches de insomnio en su cabina, se convirtieron en leyendas. Muchos de sus colegas traileros escuchaban atentos con una mezcla de escepticismo y morbo. Algunos bromearon al respecto, mientras que otros intercambiaron miradas de entendimiento, sugiriendo que tal vez ellos también habían tenido encuentros extraños en esta ruta. A pesar de la liberación del Ángel Negro y del Sellado del Mal, la Ruta 9 continuó siendo un lugar de respeto y precaución entre los viajeros. Cada vez que Carlos pasaba por esa carretera, hacía una pequeña oración y colgaba un amuleto en el espejo retrovisor de su camión, como un acto simbólico de protección. Aunque nunca volvió a encontrarse con el Ángel Negro, en las noches especialmente oscuras, creía sentir una presencia reconfortante acompañándolo en su travesía. Mientras tanto, en las poblaciones cercanas a la Ruta 9, la historia de Carlos y el ritual de liberación se convirtieron en un relato popular, contado en fogatas y reuniones familiares. Se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los misterios insondables del mundo y de que, a pesar de los avances de la civilización, siempre habría cosas que escaparan a la comprensión humana. Algunos, en sus travesías nocturnas, juraron haber visto destellos de alas negras en la distancia o haber escuchado murmullos en el viento. Para ellos, el Ángel Negro no era un espíritu vengativo, sino más bien un guardián, un eterno protector de la carretera y de aquellos que se aventuraban por ella. Y aunque muchos descartaban estas historias como simples leyendas urbanas, aquellos que habían experimentado la magia y el misterio de la Ruta 9 sabían que, en ocasiones, la línea entre la realidad y el mito es más tenue de lo que parece. Has escuchado El Vórtice del Pánico.